Hi, I'm Jay Farner, CEO of Quicken Loans, America's largest mortgage lender. Let's talk credit card debt for a minute. If you feel you're carrying too much of it, you're not alone. The average household in the U.S. carries over $8,000 in credit card debt. Ready for some good news? With a cash-out refinance from Quicken Loans, you can quickly and easily put some of the equity in your home to good use by paying off a lot of that high-interest credit card debt. A great way to take cash out is with our 30-year fixed-rate mortgage. The rate today on our 30-year fixed-rate mortgage is 4.125%, APR 4.22%. Call us today at 800-QUICKEN to learn how taking cash out with a 30-year fixed mortgage might be the right solution for you. And for a record 9 years in a row, J.D. Power has ranked Quicken Loans highest in the nation in customer satisfaction for primary mortgage origination. Call us today at 800-QUICKEN or go to rocketmortgage.com. For J.D. Power award information, visit jdpower.com. Rates subject to change. Pay 0.88% fee to receive this discounted rate. Call for cost information and conditions. Equal housing lender. License in all 50 states. NMLS number 3030. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La mayor declaración del amor de Dios la recibió la Madre de Jesucristo, la Virgen María. Es lo que recordamos en cada Ave María. Por eso les invito a que entremos en esa corriente de amor, diciendo juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. De nuevo, gracias por estar aquí. Es emocionante, es muy bello para mí estar acá. Esta es la capilla, para quienes luego vean esta transmisión, esta es la capilla de la Universidad Nacional de Colombia en su sede de Bogotá. Queremos evaluar, queremos sopesar una pregunta. La pregunta es: ¿Jesucristo sí, Iglesia no? Esa es la pregunta. La figura de Jesucristo, si uno se acerca a Él, resulta absolutamente fascinante. Yo creo que hay especialmente tres cosas que atraen de Jesucristo, independientemente de que uno sea creyente o no. Hay tres cosas que tienen mucha fuerza en Él, llamémoslo así, como un hombre que uno se encuentra en su vida. Podemos decir que asombra la coherencia de este Cristo, de este Jesús de Nazaret. No son muchas las personas que cuando tienen amenazas y cuando tienen terrible presión de los enemigos y cuando tienen traición de sus amigos, sin embargo se mantienen firmes y coherentes. Y ese precisamente es el caso de Cristo. Eso uno lo admira, que una persona en medio de la oposición y de la persecución se mantenga firme. Eso es admirable. Y eso admira a todo tipo de personas. En segundo lugar, impacta de Cristo el hecho de que todos los reportes que recibimos de Él son de una persona que busca el bien de los demás. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, el apóstol Pedro resume la vida de Cristo diciendo: pasó haciendo el bien. Es decir, Cristo es una persona que, por decirlo de alguna manera, vive para los demás, busca el bien de otros, trabaja por el bien de otros. Y eso es muy raro en esta tierra, porque la mayor parte de nosotros somos bastante egoístas, y el egoísmo que está en nosotros es el mismo que encontramos en muchas otras personas. Entonces, encontrar a una persona que es al mismo tiempo tan coherente y una persona que es tan buena, eso es muy, muy extraño. Esa bondad de Cristo llega hasta el extremo de que uno ve que Él no tiene como otras intenciones, no tiene otra agenda. Hay muchas personas que a veces son buenos con nosotros, son cariñosos, son amigables, pero luego uno se da cuenta, lo que quiere es que yo vote por él, o lo que quiere es que yo me acueste con él, o lo que quiere es proponerme un negocio. Cristo por ninguna parte parece que tenga otra agenda, simplemente es bueno, y esa bondad resulta tremendamente atractiva. Cristo es una personalidad tremendamente atractiva. Otro aspecto que nos llama la atención de Cristo
y que se valora mucho en esta época es que aunque Él quiere ciertamente que nosotros creamos en Dios y entremos en el reino de Dios, no utiliza medios violentos. Es decir, lo que Él dijo de sí mismo, que Él era manso y humilde de corazón, eso es verdad. Y eso nos atrae mucho porque aunque la violencia tiene un cierto encanto para algunas personas en algunas circunstancias, uno se da cuenta que a la larga el que llega al poder por la violencia, luego se queda en el poder con la violencia y luego no sale del poder porque se defiende con violencia. Entonces, la manera de Cristo, su mansedumbre, su humildad, su no violencia, es algo que atrae a todo tipo de personas. Podría mencionar otras características: la pureza de su corazón, su mirada contemplativa, filosófica, poética, casi literaria diríamos. Hay tanto que admirar en Cristo, pero creo que estas tres características que he mencionado atraen a muchas personas, que es una persona coherente, que es una persona buena y que es una persona no violenta, es una persona pacífica. En Él hay mansedumbre. Por eso muchas personas sienten que Cristo es atrayente, es decir, vale la pena conocerlo, acercarse a Él. Pero por otra parte, encontramos que los seguidores de Cristo, pues muchas veces no tienen esas características o no tenemos esas características. Muchas veces los seguidores de Cristo, mientras que Él era coherente, pues nosotros predicamos y resulta que luego no hacemos. Entonces somos incoherentes y por eso está el refrán: el cura predica pero no aplica. Entonces los primeros que a veces fallamos somos nosotros mismos, los sacerdotes, y esto decepciona. Hemos dicho que Cristo es una persona buena, una persona que no tiene segundas intenciones, que no tiene una agenda escondida. Su corazón es limpio, lúcido, transparente. No se puede decir lo mismo de una gran cantidad de seguidores de Cristo, porque muchos seguidores de Cristo resulta que tienen o tenemos una manera de presentar las cosas, pero luego resulta que nos aprovechamos de la gente, o luego resulta que ponemos nuestros intereses o nuestro orgullo por delante. Fíjate que los mismos apóstoles de Cristo ya se la pasaban discutiendo. ¿Y cuál era el motivo principal de la discusión? ¿Quién es el primero? Siempre estaban discutiendo eso. No era el tema de Cristo. A Cristo le interesa la bondad, pero ya los discípulos de Cristo, los primeros discípulos de Cristo, ya tenían esa característica. Cristo es no violento, Cristo es pacífico, Cristo es manso y humilde de corazón, y resulta que muchos de los seguidores de Cristo han protagonizado terrible violencia, y entonces están todas las historias de las cruzadas, las historias de la Inquisición, las historias del aplastamiento de culturas enteras a nombre del cristianismo. Todo esto, mis amigos, todo esto hace comprensible la frase que nos ocupa. Por eso hay personas que dicen: mira, Cristo me interesa. Pues claro que me interesa, ¿no ves que es coherente, que es bueno y es pacífico? Pero los seguidores de Cristo, es decir, las iglesias, ya se llamen protestantes, ya se llamen católicos o lo que sea iglesia, no me interesa. A esta postura, que ya uno ve que es explicable, es bastante explicable, a esta postura se une un clima cultural en el que nos encontramos actualmente. En este clima cultural, muchas personas están saturadas, fastidiadas del materialismo y por consiguiente buscan una trascendencia. Trascendencia a través de la meditación, trascendencia a través de la oración, trascendencia a través de algo que genéricamente se llama espiritualidad. Pero cada vez más personas, y esto se nota con mucha fuerza en algunos países, cada vez más personas dicen: yo me considero una persona espiritual, pero no me interesa la religión. Ellos asocian la religión con una religión organizada, es decir, obispos, sacerdotes, parroquias, clero, una cantidad de cosas que no son interesantes para mí. Eso no me interesa. Entonces mucha gente quiere sentirse espiritual, es decir, yo no soy simplemente materia, hay algo más que me interesa, pero tu religión, llámese papa, obispo, pastor, rabino, imán,
mira, tu religión realmente no me importa, tu religión no me importa, no me interesa la religión organizada, simplemente quiero ser una persona espiritual. Evidentemente, en ese clima cultural en el que estamos, si se une lo que antes he dicho sobre la gran diferencia entre Cristo y los cristianos, pues es muy natural que muchas personas digan: Jesucristo es muy interesante para mí, es muy atractivo, muy atrayente para mí, pero no me interesa la iglesia. Ese es el planteamiento del problema, y ahí termina la primera parte de esta charla. En la primera parte hemos tratado de sintetizar las razones por las que muchas personas, y es muy explicable, repito, utilizan un lema como ese: Cristo sí me interesa, la iglesia no me interesa. Bueno, entonces empecemos nuestro examen de esa frase. Vamos a utilizar mucho aquí una palabra, y es la palabra comunidad. Sobre todo por una razón, porque la palabra iglesia o la palabra religión no son las palabras primeras, no son las palabras más originales o más propias cuando nosotros hablamos de los comienzos del cristianismo. Por cierto, la palabra iglesia, eclesía en griego, sí aparece, desde luego. La palabra religión aparece, por ejemplo, en la carta de Santiago, donde dice: la religión pura e intachable es esta, y da una definición. Pero no son las palabras más frecuentes. Más bien hay otras palabras que expresan eso que nosotros llamamos iglesia. Y dentro de esas palabras hay una que es muy importante como realidad, y es la palabra comunidad. Así que en el examen de la frase que nos ocupa, yo quiero destacar el hecho de que sin comunidad nosotros no sabríamos nada de Cristo. Pregúntese usted, ¿por qué nosotros en el siglo XXI sabemos que existió Jesús de Nazaret? ¿Por qué su mensaje ha llegado a nosotros o cómo ha llegado a nosotros? Y usted descubrirá que entre la persona de Jesucristo, siglo I, y nosotros, siglo XXI, pues hay 2000 años. Y esos 2000 años tiene que haber algo que los llene. Es decir, ¿cómo hay un puente entre el siglo I y nosotros? Pero es que desde el mismo comienzo de la fe cristiana es así. Los enemigos de Cristo hicieron todo lo posible por desaparecer su memoria, por extinguir su mensaje, por convertirlo en una anécdota repugnante, una anécdota despreciable dentro del judaísmo. Hicieron todo lo que pudieron para que se cancelara el nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué existe una predicación cristiana? ¿Qué sostuvo el nombre de Cristo? ¿Quién lo proclamó? Pues la respuesta no hay que buscarla muy lejos. Vamos a la Sagrada Escritura y encontramos, especialmente en los capítulos 2, 3 y 4 de Hechos de los Apóstoles, encontramos que hay una comunidad, que esa comunidad tiene unos líderes y que esos líderes son los primeros en anunciar la resurrección, incluso al precio de soportar cárcel, amenazas, castigos e incluso la muerte. Eso muestra algo muy importante, y es que sin comunidad no hay mensaje de Cristo. Si no hubiera habido comunidad en el siglo I, pues los enemigos de Cristo, es decir, los fariseos, los escribas, los sumos sacerdotes, se hubieran salido con la suya. Y lo que ellos querían es muy claro. Si quieres leerlo expresamente, está sobre todo en el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, donde las autoridades judías, después de golpear salvajemente a los apóstoles, les prohíben, oiga bien, les prohíben severamente que enseñen en nombre de Cristo. Les prohíben. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que el intento de los enemigos de Cristo no era solo sepultar su cuerpo muerto, sino que para ellos era indispensable sepultar su nombre, sepultar su mensaje. ¿Qué hizo que ese mensaje no se quedara sepultado? Pues que una comunidad, la comunidad presidida por los apóstoles, la comunidad liderada por los apóstoles, empieza a dar un testimonio absolutamente sorprendente, un testimonio absurdo,
un testimonio único y sin precedentes, y ese testimonio es: el que ustedes mataron está vivo. Ese es el testimonio. Entonces aquí viene un primer punto que me parece totalmente clave. Sin comunidad no hubiera habido mensaje cristiano, tan sencillo como eso. Quita la comunidad y no hubiera habido mensaje cristiano. Repito, el intento, el esfuerzo de los enemigos de Cristo era solamente uno: hacer desaparecer el nombre de Cristo, que se sepulte, que nadie más lo mencione, que se muera y que se acabe su apellido, como dice una maldición hebrea, que se muera y que se acabe su apellido. Eso era lo que ellos querían: machacar para siempre, hundir para siempre en el polvo sin memoria de la historia el nombre de Cristo. Entonces ya esto nos pone a pensar, porque ¿qué tal que en el siglo I aplicáramos la frase Jesucristo sí, iglesia no? Pues no hubiera habido predicación cristiana, no hubiera habido misiones, no hubiera habido comunidades, jamás hubiera llegado el mensaje a Antioquía de Siria, jamás hubiera salido de Antioquía de Siria la primera misión con Bernabé y Pablo, jamás hubiéramos tenido un apóstol que llegó hasta España, jamás hubieran salido misioneros españoles siglos después a predicar el nombre de Jesús en estas tierras. Es decir, sin comunidad no es posible el conocimiento de Jesucristo. Pero no solo eso, sin comunidad tampoco es posible sobrevivir. No es posible sobrevivir. La comunidad no solo fue importante, sino que la comunidad es importante. Bueno, alguien podría decir, pero si ya tengo la Biblia. Bueno, permíteme que te recuerde que durante muchas décadas, pero muchas décadas, decenas de años, los cristianos vivieron sin Biblia. Fue la iglesia la que custodió la palabra, fue la iglesia la que custodió los relatos orales y escritos que un día hicieron posible la Biblia. O sea, óyeme esta frase: la iglesia es anterior a la Biblia. Y en cierto sentido tenemos que decir, la iglesia fue la que hizo posible la Biblia. Por supuesto, esa Biblia no tiene origen simplemente en las fuerzas o en los talentos humanos. Esa Biblia tiene su origen en la acción del Espíritu Santo con sus dones, que, como había anunciado Cristo, nos conduce a la verdad completa. Y por eso la misma iglesia que ha hecho posible la existencia de la Escritura se alimenta de esa Escritura. Yo no estoy poniendo a la iglesia por encima de la Biblia, pero estoy diciendo que sin iglesia no hubiera habido Biblia, tan sencillo como eso. Entonces, cada persona que se centra solamente en la Biblia y dice, no, pues es que yo ya tengo aquí cómo sostener mi fe, se está engañando a sí misma. Y se está engañando por una razón muy sencilla, porque si tú dices que te quedas solamente con la Biblia, lo primero que tendrías que recordar es que esa Biblia existe porque existió comunidad. Pero además hay otro problema gravísimo, y ese problema gravísimo es ¿cómo interpretas la Biblia? ¿Qué haces tú con la Biblia? Porque en la Biblia tienes muchas afirmaciones. Ustedes ven que vamos llegando al tema del protestantismo, que no es de poca importancia en estas reflexiones, porque efectivamente, dentro del curso de la historia, el personaje que ha tenido mayor impacto en la frase que nos ocupa, Jesucristo sí, iglesia no, el personaje es Martín Lutero. Y Martín Lutero es el personaje más importante porque precisamente Martín Lutero, decepcionado de la corrupción de la Iglesia Católica Romana de la época y decepcionado de las enseñanzas de esa misma iglesia, entonces saca la conclusión de que realmente esa no puede ser verdadera herramienta o verdadero camino para que Dios se muestre. Es decir, que lo que intenta Lutero es exactamente eso. Yo me quedo con la Biblia y me quedo con mi cabeza.
Él decía, mi Biblia y mi conciencia. ¿Es Lutero realmente el protagonista de esa frase? Y Jesucristo sí, iglesia no. Es Lutero. Es Lutero el que quiere quedarse solamente con la Biblia. Pero ¿y cómo entiendes la Biblia? Alguien podría decir, no, pues es que la Biblia se entiende sola, la Biblia es clarísima. No, no es cierto. Y para saber que la Biblia no se entiende sola, no se interpreta sola, la mejor manera es darse una vuelta por los centenares de sectas protestantes que hay en todas partes. Es verdad que en muchísimas cosas los grupos protestantes, sectas protestantes, comunidades protestantes, es verdad que muchos de ellos están de acuerdo en muchas cosas, y además saben cantarlas con gozo, proclamarlas con alegría, vivirlas con entusiasmo. Cosas como, por ejemplo, Jesucristo es mi Señor y Salvador. En eso están de acuerdo centenares y centenares de grupos cristianos protestantes. Pero hay muchas otras cosas en las que no están de acuerdo. Muchísimas otras cosas. Por ejemplo, pregúntales, oye, ¿cuántos sacramentos hay? Para algunos no hay ningún sacramento, se llaman anabaptistas. Para otros solo hay un sacramento, el bautismo. Para otros hay 2 sacramentos, el bautismo y la Santa Cena, que ellos llaman, aunque ellos no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Para otros hay hasta 3 sacramentos, pero no están de acuerdo en eso. Entonces, aquella idea de que la Biblia se interpreta sola no es cierta. Esa idea no es cierta porque nos damos cuenta que se presentan esas graves divergencias. En cosas sustanciales hay acuerdo y eso está muy bien, pero hay otras cosas esenciales en las que no hay acuerdo. Para los calvinistas, por ejemplo, los discípulos de Juan Calvino, para los calvinistas, si tú alguna vez llegaste a creer efectivamente en Dios y lo aceptaste y eres salvo, no importa lo que hagas después, tú te salvarás. En cambio, para otros la salvación puede perderse. Entonces, tú toma 2 protestantes, uno que sea de tipo calvinista y otro que no, y pregúntales si es verdad que una vez que uno ha creído en Dios ya no se puede condenar. Y el calvinista te dirá que sí, que eso es cierto, que uno ya no se puede condenar. Y el otro, en cambio, te dirá, no, uno puede perder la salvación. Dentro de los grupos protestantes hay de todos, hay algunos, la inmensa mayoría aceptan el misterio trinitario, incluso con esa palabra, pero hay otros que no. Entonces hay unos que son los unitaristas, que creen que en realidad el Padre, el Hijo y el Espíritu son como 3 modos o 3 maneras de presentarse el único Dios. Otros, en cambio, enseñan lo que han enseñado los antiguos concilios de la Iglesia. Concilios como Nicea, Constantinopla, Calcedonia, es decir, admiten que hay 3 personas y un solo Dios verdadero. Bueno, ¿a dónde vamos con estas consideraciones? A 2 cosas para que podamos avanzar. Lo primero que hay que tener en cuenta, mis hermanos, es que la comunidad es indispensable. Sin comunidad no existe evangelización, pero es que sin comunidad tampoco. No es solo que no existió, sino que no puede subsistir hoy la evangelización. Porque en la medida en que cada persona se va quedando con su propia interpretación de la Biblia, en la medida en que cada persona se centra solo en su interpretación, no es que haya desaparecido la religión. En contra de lo que dicen algunos, las religiones no salvan, Cristo sí. Un momento, tú quieres, con tu lenguaje hace suponer que quieres hacer desaparecer la religión, pero tú no haces desaparecer la religión, tú la multiplicas. Ahora hay tantas religiones como personas, cada uno es el Papa. Es decir, en vez de tener un Papa, que nos guste o no nos guste, esa será otra cosa, en vez de tener un Papa en Roma, ahora resulta que tenemos tantos papas como personas con una Biblia en sus manos y cada uno más o menos interpreta y cada uno pontifica y cada uno decide. Entonces, primer punto fundamental, hermanos queridos, la comunidad es indispensable. Es indispensable porque la fe empieza a disolverse, empieza a perderse. En el momento en el que desaparece la comunidad, ¿qué impide que tú empieces a escoger las partes de la Biblia que a ti te gusten? El mismo Lutero lo hizo. Lutero no hablaba con el mismo respeto de toda la palabra de Dios.
Lutero, por ejemplo, para referirse a la carta de Santiago, decía, esa carta es una carta de paja, eso es pura paja. Así se refería Lutero a una parte de la Biblia, la carta de Santiago, es una carta de paja. O como diríamos en colombiano, eso es pura paja. Así hablaba él. Es inevitable que cuando tú dejas de someterte a la autoridad de la comunidad, que es la iglesia, tú te conviertes en el Papa, y tú te conviertes en el Santo Oficio, y tú te conviertes en la Congregación para la Doctrina de la Fe, y eres tú quien decide qué importa y qué no importa. Por eso tú te encuentras que en el protestantismo las materias de fe y de costumbres van cambiando continuamente, y terminan decidiéndose por votación, así de sencillo. Un ejemplo que yo creo que es muy interesante es lo que ha sucedido con el matrimonio gay en el anglicanismo. Resulta que el anglicanismo tiene como 3 cámaras. Aquí en el sistema político colombiano tenemos 2 cámaras, ¿no? La Cámara Baja o Cámara de Representantes y la Cámara Alta, que es el Senado. Tenemos 2 cámaras. En el anglicanismo hay 3 cámaras. Hay una cámara que es la de los obispos y lores. Hay otra cámara que es la de los presbíteros, y presbíteras, porque hay también mujeres, y hay otra cámara que es la de los laicos. Y resulta que para que algo se considere fe dentro del anglicanismo, tiene que ser aprobado por mayoría en esas 3 cámaras. Es decir, que la verdad depende de la votación. Y entonces la última vez, según mis noticias, puede que yo esté desactualizado, pero la última vez que se hizo votación sobre el tema del matrimonio gay, la Cámara de los laicos dijo, estamos de acuerdo. La Cámara de presbíteros y presbíteras dijo, estamos de acuerdo. La Cámara de los obispos dijo, no estamos de acuerdo. Pero comentaban los periodistas, eso lo puedes mirar tú en la prensa de ese país, comentaban los periodistas, se espera que en el próximo sínodo anglicano, ellos tienen un sínodo ordinario cada 10 años, se espera que en el próximo sínodo anglicano ya se vencerá toda resistencia y entonces ya quedará oficialmente que sí puede haber matrimonio gay dentro del anglicanismo. Un momento. A ver, pongo mis manos en el corazón y me hago esta pregunta. ¿Ese es el cristianismo? O sea, eso es la fe. O sea, luego nos reunimos todos y decimos, no está Cristo en la Eucaristía, es un puro símbolo. ¿Usted qué dice? ¿Usted qué dice? Cuenten votos. ¿Cómo quedó? Quedó que hay 43 que dicen que no está y hay 57 que dicen que sí está, de un total de 100. Bueno, entonces sí está. Vamos a ver el otro sínodo para ver si sí o si no. Siguiente sínodo. Votación. ¿Está o no está? ¿Está o no está Cristo en la Eucaristía? Siguiente votación. Hay 48 que dicen que no está. Hay 52 que dicen que sí está. Entonces todavía está. Siguiente votación. Hay 59 que dicen que no. Hay 41 que dicen que sí. Señoras y señores, Cristo no está en la Eucaristía. ¿Quién puede creer que eso es serio? ¿Quién puede creer que ese es el valor precioso de la fe por la cual Cristo derramó su sangre? ¿Quién puede creer que eso viene del Espíritu Santo? Entonces date cuenta que en la medida en que cada uno empieza a interpretar a su modo, desaparece la unidad de la fe. Esto es lo mismo que nos muestra la historia, exactamente lo mismo. Es muy interesante el estudio de la historia de la Iglesia, y no es casualidad que aquellos de origen protestante, que de una manera serena, pausada, profunda, perseverante, se han puesto a estudiar los orígenes del cristianismo, tarde o temprano llegan a una conclusión, y esa conclusión es: lo que enseñan los católicos es lo que creían los apóstoles. Eso no significa que todo lo que viven los católicos es como vivían los apóstoles. El problema de la incoherencia es el azote más grande que tiene la Iglesia Católica. Es el problema que nos hace mayor daño a todos, pero en ese problema estamos implicados ¿quiénes? Todos. En primer lugar nosotros los sacerdotes, eso está claro.
pero estamos implicados todos. Bueno, mis hermanos, pero entonces viene esta pregunta: ¿y cómo reconocemos cuál es la comunidad que realmente mantiene la fe de los apóstoles? Pues es muy interesante, hay que irse a personas específicas. Quiero mencionarles dos personas, una del siglo XIX y otra del siglo XX y XXI, porque vive todavía. En el siglo XIX quiero mencionarle a un hombre llamado John Henry Newman. John Henry Newman era sacerdote anglicano. Él era párroco, como lo llaman allá, vicar. Él era vicario, equivale prácticamente a nuestro párroco. Él era párroco en Oxford, ciudad universitaria por excelencia de Inglaterra. Y este hombre, en su labor intelectual, por supuesto que tenía grandes inquietudes. Por ejemplo, una gran inquietud que él tenía era: oye, ¿quién sigue enseñando hoy lo que enseñaban los apóstoles? Y entonces él empieza a investigar, es decir, lo que nosotros, esta es la pregunta que él se hace hacia mediados del siglo XIX, lo que nosotros los anglicanos decimos sobre la Eucaristía, ¿es lo que creían los cristianos en el siglo II, III, IV o V sobre la Eucaristía? Esa es la pregunta que él se hace. Porque es obvio algo: si yo descubro que lo que nosotros estamos enseñando no es lo que se enseñaba y se vivía en aquella época, quiere decir que lo que nosotros estamos enseñando es el invento de alguien. ¿Cuál es el invento teológico más famoso de todos y el que ha tenido mayor impacto? Una vez más, tengo que mencionar con tristeza a Martín Lutero. La idea de Lutero de la sola escritura, aquello famoso de que mi Biblia y mi conciencia, esa idea de que la sola escritura. Yo te pido una cosa, yo sé que estoy aquí con gente de estudio, ustedes son gente seria, ustedes estudian a profundidad lo que estudian. Entonces yo te invito a una cosa: busca antes de Martín Lutero, es decir, antes del siglo XVI, busca la expresión sola escritura. Busca si algún cristiano eminente, sabio, santo, reconocido, pastor, padre de la iglesia, decía algo como sola escritura. Y te llevas una sorpresa. Esa fue la sorpresa que se llevó John Henry Newman. Él empezó a darse cuenta que lo de sola escritura era un invento. Era un invento tal vez explicable, razonable por las circunstancias turbias, sucias del catolicismo, tanto doctrinal como moralmente en el siglo XVI. O sea, es explicable la figura de Lutero, y aquí no se trata de decir que él cometió todos los errores. Es explicable la figura de Lutero, pero es evidente también que lo que él introdujo fue una novedad. Eso no era así. Él fue el que metió esa idea es de él, esa idea no es de la Biblia. Óigame eso, la idea de la sola escritura no es de la Biblia. O sea que tenemos ahí como una contradicción. De hecho, hay varios pasajes de la Biblia en donde, por ejemplo, el apóstol San Pablo les recomienda a las comunidades: sigan aquello que les hemos enseñado por escrito o de viva voz. Es decir, que es norma de vida cristiana algo que no quedó por escrito. Eso que es el tesoro de vida de la iglesia y eso que es la transmisión viva de la fe, eso es lo que se llama tradición. O sea que la tradición es una colección de libros que nosotros le agregamos a la Biblia. Algunos protestantes, cuando quieren ridiculizar la idea de tradición, dicen que tenemos la Biblia, los cristianos católicos tenemos la Biblia y además otros libros que son la tradición. Como quien dice, nosotros le agregamos libros a la Biblia. No. La palabra tradición, que viene del verbo latino tradere, lo que quiere decir es entrega. Y la tradición quiere decir cómo se ha vivido y entregado la fe a lo largo de los siglos. Mucho de lo cual no está escrito en ninguna parte. Mucho de lo cual pertenece, por ejemplo, a la liturgia, la espiritualidad, la religiosidad popular.
las vidas de los santos, las prácticas de devoción. Por eso cuando yo voy a hablar de la Biblia, siempre me gusta utilizar la comparación con un álbum. Claro que estas generaciones nuevas, yo los veo tan jovencitos y digo, ya seguramente esta gente no conoce esos álbumes que teníamos antes, que eso tenía un papelito casi que era transparente y que sonaba muy sabroso cuando uno lo desprendía y uno ponía la foto y luego volvía y ponía el papelito transparente y ese era el álbum y ahí salían una cantidad de fotos. Y si usted tiene un álbum de su familia y yo voy a su casa y yo tomo el álbum de su familia y yo empiezo a ver fotos, seguramente no entiendo nada. Yo necesito que usted me introduzca en la historia de su familia y me diga, mire, este es el abuelo Teodoro, que era todo un personaje porque él era chistosísimo. Él nunca se casó con mi abuelita, pero era el hombre más honrado del mundo y todos lo querían en el pueblo. Y usted me cuenta cosas sobre su abuelo, sobre su tío, sobre su cuñada, sobre su sobrino. Y usted me muestra una foto y yo veo que hay lágrimas en sus ojos. Es la foto de un niño, es un hermanito suyo que murió en un accidente. Para entender el álbum yo necesito su relato de familia. Para entender la Biblia yo necesito la vida de la familia y la familia es la iglesia. La Biblia es un libro de familia y la Biblia solo se entiende en la familia. Entonces, bueno, pero ¿cómo sabemos? Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la comunidad? Hay que estudiar y eso fue lo que hizo John Henry Newman. Y llegó el momento en el que John Henry Newman llegó a una conclusión y dijo, lo que yo he venido enseñando no es. Y él le habló a su comunidad parroquial y les dijo, lo lamento muchísimo, pero yo no puedo seguir. Y se retiró a hacer oración. Y luego pidió ser admitido en la Iglesia Católica. Y de hecho fue nombrado después cardenal dentro de nuestra Iglesia Católica. Y fue beatificado por el Papa Benedicto hace unos cuantos años. Y hay palabras sobre la canonización. Por favor, ese nombre aprendérselo. Un hombre de estudio. Esto no es un asunto simplemente de emociones, ni de gritos, ni de insultos, ni cosa parecida. Este es un asunto de estudio. Y la pregunta fundamental es, ¿lo que cree tu iglesia, tu comunidad, tu grupo, es lo que se creía en el siglo II, siglo III, siglo IV, etcétera? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Y eso se resuelve estudiando y estudiando con juicio. La otra persona de la que quería hablarte es un gran pastor protestante, un gran biblista y un elocuente orador llamado Scott Hahn, H-A-H-N me parece que es, cuidado me equivoco yo, Scott Hahn, a quien tengo el gusto de haber tratado personalmente, estuve en un retiro espiritual también con él. Esto fue el año pasado, a mediados del año pasado. Scott Hahn es una persona absolutamente fascinante, porque es un hombre de estudio. A ver, es un hombre apasionado. Es un hombre apasionado por la verdad, pero no es un hombre fanático. O sea, tú no lo vas a convencer a él a base de gritos, ni lo vas a convencer a él a base de emociones. Es un hombre de estudio, como John Henry Newman, un hombre inteligente y un hombre de estudio. Y cuando empezamos a hacer esos estudios, empezamos a descubrir algo sorprendente. Y ese algo sorprendente es que aquello que predicaron los apóstoles se conserva, subsiste y florece en la predicación de la Iglesia Católica. Eso quiere decir que el camino certero para permanecer en la fe del verdadero Cristo, no del Cristo imaginado que a todos nos atrae tal vez, sino del Cristo verdadero y real, es unirnos a la fe de la Santa Iglesia Católica. Porque el Cristo imaginado es un verdadero peligro. Yo cuento con frecuencia la historia de una señorita que fue empleada en uno de nuestros conventos. Ella era una persona joven que tenía además muchísimos conflictos, muchísimas peleas con su familia. Tenía muchas peleas especialmente con la mamá. Y esta señorita pues
era muy agresiva, en fin, había una situación ahí muy compleja. Como yo vivía en ese convento y había una cierta confianza con esta señorita, entonces pues hablábamos un poco de esa situación. Yo pues trataba de ver si podía ayudar en algo, porque es que la cosa era muy agresiva de lado y lado. Pero lo que me llamaba la atención es que al mismo tiempo que ella tenía todos esos problemas de familia, ella decía que tenía una relación muy profunda con Dios. Entonces le pegaba unas insultadas y unas humilladas brutales a la mamá hasta hacerla llorar, pero ella era muy profundamente enamorada de Dios y muy cercana a Dios. Entonces un día no me aguanté más y le pregunté, bueno, ¿y Dios qué te dice de la manera como tú tratas a tu familia y sobre todo a tu mamá? Él está de acuerdo. Yo le pregunté y él está de acuerdo. Eso es lo que se llama inventar a Cristo. Cuando tú no tienes comunidad, en parte es cómoda la situación, porque entonces tú te inventas a Cristo, tú te quedas con los pedazos de la vida de Cristo, con los fragmentos de los evangelios, tú te quedas con lo que a ti te conviene o te gusta. Entonces, si te gusta el Cristo revolucionario, tipo Che Guevara, entonces ese es Cristo para ti, tú te quedas con ese Cristo. O si te llama la atención el Cristo poeta, o el Cristo místico, o el Cristo monje, o el Cristo, qué sé yo, filósofo, entonces te quedas con ese. La garantía de que estás siguiendo al verdadero Cristo no está en tu mente, porque tu mente juega juegos contigo. Tu mente juega también contigo. Efectivamente, para muchos de nosotros es demasiado difícil no quedarnos con el punto de vista que nos gusta, que nos interesa. Por favor, sobre este tema hay unas conferencias muy interesantes, también yo he predicado un poco sobre esto, sobre lo que se llaman los famosos sesgos, en inglés bias, los famosos sesgos cognitivos. En un curso de filosofía que di hace unos cuantos años, lo puedes buscar en mi canal de YouTube, ahí hablo precisamente de esto. Y resulta que el mejor antídoto para los sesgos, ¿cuál es? El mejor antídoto para los sesgos es la comunidad. Porque resulta que a mí me fascina el Cristo revolucionario y yo quiero ese Cristo que sí va a cambiar este país y el Cristo que va a darle duro en la jeta a los ricos y el Cristo. Y ese es el Cristo que a mí me gusta. Pero resulta que yo tengo una tía y esa tía tiene su esposo muriéndose de cáncer y a ella lo que más le interesa de Jesucristo es pedirle si por misericordia pudiera hacer el milagro de curar del cáncer a su esposo. Entonces, si yo estoy en la misma comunidad de mi tía y yo estoy obsesionado con el Cristo revolucionario que por fin le va a dar duro a los ricos, y veo a mi tía y me doy cuenta de lo que significa Cristo para mi tía, y me doy cuenta de lo que significa Cristo para el inmigrante, para el monje, lo que significa Cristo para el joven que está desorientado, lo que significa Cristo para la pareja que está a punto de divorciarse, entonces mi fanatismo de que ya va a llegar la revolución en el nombre de Cristo, mi fanatismo se aplaca. El mejor remedio contra las mentiras de Cristo, o mentiras sobre Cristo, quiero decir, por supuesto, el mejor remedio, el mejor antídoto contra las mentiras sobre Cristo es la comunidad. Pero no cualquier comunidad, porque ya vemos que hay que buscar cuál es la comunidad. Entonces ahí me doy cuenta que el que dice Cristo sí, iglesia no, se está condenando a sí mismo a sus propios sesgos y se va a quedar solo con su idea, su Cristo médico, su Cristo de la prosperidad, o su Cristo revolucionario, o su Cristo místico, o su Cristo filósofo, o el que sea. El antídoto frente a todos esos sesgos, el antídoto siempre es el mismo, es la comunidad. Comunidad que, como es comunidad católica, no se limita a los cristianos católicos que hoy vivimos. Es que comunidad, yo no hago comunidad solamente con los que hoy viven. Ustedes, por ejemplo, mis hermanos, pienso que la mayoría, si no todos, son católicos. Yo no hago comunidad solamente con ustedes. Yo hago comunidad con San Gregorio Niceno. Yo hago comunidad con Santo Tomás de Aquino. Yo hago comunidad
con San Raimundo de Capua, yo hago comunidad con San Vicente Ferrer. Ellos son también de mi comunidad. Entonces, en la medida en que yo pertenezco a esta iglesia que atraviesa los siglos y las culturas, me doy cuenta que mi imagen, tal vez exaltada, fanática de Cristo, mi imagen se queda muy cortica, muy cortica. Y aprendo que la verdad de Cristo es más grande que mis pensamientos. La verdad de Cristo es más grande que mis gustos. Me libero de los sesgos individualistas y cómodos en los que es demasiado fácil caer cuando uno dice, Cristo sí, iglesia no. Finalmente, viene una pregunta. ¿Y qué hacemos con los pecados y con los escándalos? ¿Y qué hacemos con las incoherencias? Hacemos exactamente lo mismo que tú haces con tu familia. En cada una de nuestras familias, hablo por la mía, ha habido problemas, escándalos, separaciones. En muchas de nuestras familias hay algún pariente más o menos cercano, lejano, que ha estado en la cárcel o está en la cárcel. En cada una de nuestras familias más o menos cercana o lejana, hay gente que ha perdido la fe o ha cambiado de religión. Hay gente que está enferma, hay gente que tiene problemas. ¿Y qué haces tú? ¿Te cambias de familia? ¿Cada cuánto te cambias de familia? Estás por ahí cada 3 meses yendo a la registraduría o yo no sé a dónde toca ir realmente a decir, hey, vengo a salirme de esa familia porque es que en esa familia todo el mundo se enferma. Me voy a salir de esa familia, no tengo nada que ver con ellos. Es tu familia. Con enfermos y todo es tu familia. ¿En cuál de nuestras familias no ha sucedido que alguien se ha arruinado financieramente, económicamente? En mi casa ha pasado, en mi familia ha pasado, yo creo que eso también puede haber pasado en la tuya. Y entonces, ¿qué haces tú? ¿Te desconectas y bloqueas en WhatsApp al arruinado? Aunque hicieras eso, sigue siendo tu familia. Entonces, lo mismo es la actitud con la iglesia. Por supuesto que es mucho más cómodo. Por ejemplo, para un predicador como yo, ¿qué sería más cómodo para mí? Lo más cómodo para mí sería decir, bueno, hoy, queridos amigos, hoy vamos a inaugurar la iglesia santísima de los que no conocen el pecado. Amén, aleluya, hermanos, amén, aleluya. Y de una vez empezar a recoger diezmo, ¿qué sería mejor para mí? Pero mis hermanos, todos los que han hecho ese experimento después se han encontrado que con el paso de los años todos terminamos cometiendo las mismas faltas. Hubo una época en Estados Unidos en que todo el mundo le cayó encima a la Iglesia Católica por los problemas de los abusos sexuales de niños. Pero usted sabe lo que se acaba de destapar, más de 20,000 casos de abuso sexual en la Iglesia Bautista, que es bastante numerosa en el sur de Estados Unidos. Más de 20,000 casos de abusos. No sé cuántos centenares de ministros bautistas implicados. ¿Y sabes una pequeña sorpresa? La gran mayoría de ellos son hombres casados. Y todo el mundo diciendo, sí, quiten el celibato, todos contra el celibato y verá que se acaban los problemas de abuso de niños. Es una patología y es una patología repugnante, asquerosa y criminal, todo lo que implica hacer daño a los niños. Pero el problema no es el celibato. Hay gente que tiene su esposa acostada en la cama, tiene a sus hijos acostados en el otro cuarto y está mirando por internet imágenes pornográficas de pedófilos en otros sitios. Y tiene ahí la esposa con la que podría tener sexo seguramente. Y tiene a sus hijos que deberían inspirarle respeto por la infancia. Y está mirando porquerías de pedófilos en internet. ¿Qué quiere decir esto? Salirse de la iglesia, escupirle la cara a la mamá, renunciar a los apellidos, no arregla nada. Por eso yo hoy te invito, y con esto termino, seamos, tú y yo, seamos parte de la solución. Seguramente hemos sido parte del problema. No, ¿cómo así? ¿Yo por qué? ¿Ahora qué le dio? ¿Por qué yo voy a ser parte del problema? Hermanos míos, otro día, si Dios permite, hablaremos de algo muy hermoso que se llama la comunión de los santos. Y la comunión de los santos quiere decir cómo los bienes, la virtud, la caridad y la gracia del Espíritu circula entre todos nosotros. Y por eso
la santidad que hay en ti me hace bien a mí, y la falta de santidad que hay en ti o en mí nos hace daño a ambos. O sea que de algún modo sí podemos tener alguna responsabilidad, aunque sea por esa vía indirecta. Pero ya que de algún modo estamos todos implicados en el problema, unos muchísimo más que otros, por supuesto, ya que ha sido así, yo te invito a que empecemos a ser parte de la solución. ¿Y qué es ser parte de la solución? Tu conversión, tu formación. Sigue el itinerario de John Henry Newman, sigue el itinerario de Scott Hahn. Conoce cada vez más las raíces y los fundamentos de tu iglesia. Conoce cada vez más y aprende a ofrecer con humildad, con amor, con caridad y muchas veces con buen humor. Aprende a ofrecer tu fe y a presentarla. Vive sobre todo con coherencia, porque lo dijimos desde la primera frase y ahora tenemos que repetirlo. Lo que más daño le hace a la iglesia es la incoherencia. Vivamos con coherencia nuestra propia fe. Vivamos con alegría nuestra propia fe y estaremos mostrando que decirle sí a Cristo es decirle sí a esa renovación de la iglesia y decirle sí a esa iglesia cada vez más humilde, más sabia y más santa es darle un inmenso sí a Cristo en el mundo de hoy. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Napa know-how. Right now, get a 5-quart jug of Napa conventional motor oil for just $11.99. That's a pretty unbelievable deal for a pretty unbelievable oil. But trust us, it's totally real, but only for a limited time. So get your 5-quart jug of Napa conventional motor oil for only $11.99 today. Quality parts, helpful people. That's Napa know-how. Napa know-how. General States pricing. Sales prices do not include applicable state, local taxes, or recycling fees. Limit 6 per customer. Offer ends 6/30/19. Hi, I'm Jay Farner, CEO of Quicken Loans, America's largest mortgage lender. Let's talk credit card debt for a minute. If you feel you're carrying too much of it, you're not alone. The average household in the U.S. carries over $8,000 in credit card debt. Ready for some good news? With a cash-out refinance from Quicken Loans, you can quickly and easily put some of the equity in your home to good use by paying off a lot of that high-interest credit card debt. A great way to take cash out is with our 30-year fixed-rate mortgage. The rate today on our 30-year fixed-rate mortgage is 4.125%, APR 4.22%. Call us today at 800-QUICKEN to learn how taking cash out with a 30-year fixed mortgage might be the right solution for you. And for a record 9 years in a row, J.D. Power has ranked Quicken Loans highest in the nation in customer satisfaction for primary mortgage origination. Call us today at 800-QUICKEN or go to rocketmortgage.com. For J.D. Power award information, visit jdpower.com. Rates subject to change. Pay 0.88% fee to receive this discounted rate. Call for cost information and conditions. Equal housing lender. License in all 50 states. NMLS number 3030.